Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Las demoras, como siempre, son con dificultades técnicas, pero bueno, ya las vamos superando. Estábamos, creo, para hablar hoy de procedimiento. Habíamos hablado la clase pasada de lo que era la acción y las diferentes clases de acciones, y teníamos hoy para empezar con los sistemas procesales que se dieron en Roma, es decir, cómo había que hacer, qué había que hacer, de qué manera había que actuar para que justamente la acción fuera viable, se abriera camino. Y en ese sentido, la historia de Roma nos presenta tres sistemas procesales. Es decir, en el tiempo se fueron dando tres formas de reclamar, tres maneras de reclamar. Estas maneras de reclamar tienen que ver también con la evolución que tuvo el ius y con la evolución que se fue dando en la forma de actuar, las diferentes circunstancias que fue atravesando el pueblo romano. Estos tres sistemas son el sistema del procedimiento de las acciones de la ley, el sistema formulario por fórmulas y por último el sistema llamado extraordinario o también sistema cognitorio. Cognitorio significa sistema de conocimiento. Bien. Empecemos por el más antiguo. Como ustedes imaginarán, este sistema procesal es un sistema que rige en la época monárquica, comienza en la época monárquica, y en alguna medida viene a utilizar formas de, diríamos hoy, administrar justicia, que ya existían incluso desde antes de la fundación de Roma, como vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las características o los caracteres generales que tiene este sistema de las acciones de la ley? En primer lugar, lo que tenemos que señalar es que se llama de las acciones de la ley porque está contemplado en la ley de las 12 tablas, lo cual no significa que antes de la ley de las 12 tablas no se fuera ya desarrollando el procedimiento de esta manera. Como ustedes ya seguramente saben, habrán tenido idea, la ley de las 12 tablas lo que hizo es poner por escrito muchas de las cuestiones, muchas de las instituciones que ya existían previamente a la existencia de la ley, entre otras el procedimiento. Este procedimiento lo conocemos como conocemos la ley de las 12 tablas, un poco por reconstrucción del contenido de estas acciones de la ley y por la obra de otros autores que algunos desde el punto de vista judicial y otros no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de las curiosidades. Por ejemplo, hay un autor que se llama Aulo Gelio, que en una obra, Las Noches Áticas, toma diversos temas y en más de una ocasión se refiere a algo que tiene que ver con las acciones de la ley, lo cual a posteriori sirvió para la reconstrucción del contenido de las acciones de la ley y específicamente en lo que nosotros nos estamos refiriendo hoy, a lo que se refiere al procedimiento. Bien. ¿Qué características, decía, tiene este procedimiento? En primer lugar, es un procedimiento que tiene que ver con lo ritual. Ustedes imagínense, los primeros en administrar justicia y por lo tanto en aplicar este procedimiento fueron justamente los pontífices. Y los pontífices lo que hicieron fue, en alguna medida, venir a aplicar al sistema judicial las formas, digamos así, o las características que tenían las formas
religiosas, en este caso para las formas procesales. Por lo tanto, lo primero que resalta es una extrema rigurosidad en la realización de los actos, la pronunciación de las palabras, la repetición de los gestos para poder administrar justicia. Esto aparece notoriamente, es la característica más marcada de este procedimiento, estaría dada justamente por ese ritualismo extremado. A tal punto que un autor como Gallo nos refiere que habiéndose equivocado alguien en el nombre de la ley que invocaba, va a perder el juicio, independientemente de que tuviera o no tuviera razón, simplemente porque no había cumplido con el procedimiento indicado. Es decir, entonces, primer carácter de este sistema es que es extremadamente riguroso en las formas, ritualista en las formas. El segundo aspecto que hay que resaltar es que es oral, es decir, se realiza todo de forma oral. No tiene este procedimiento ninguna parte escrita. La otra característica es que justamente por ser un sistema que viene de los aspectos o que tiene marcadamente referencia a los aspectos religiosos y cultuales, solamente se podía realizar en los llamados die fasti, los días fastos. El Colegio de los Pontífices, seguramente ustedes ya lo habrán visto, una de las tareas que tenía era hacer el calendario, el almanaque diríamos, y allí en este calendario debía señalar qué días eran conforme al fas, es decir, los días fastos, y cuáles eran nefastos. Nefastos significaba que ese día los dioses no eran propicios y por lo tanto no se podía actuar. Es decir, solamente podía realizarse en los días fastos de acuerdo a lo que habían consignado los pontífices en el calendario. Una curiosidad, cuando nosotros hablamos hoy día de lo que sería parecido a los die fasti, a los fastos, serían los días de feria. Justamente los días fastos en Roma se juntaba la gente en el foro romano para realizar diversas actividades comerciales, sociales, etcétera, políticas. Y esos días de feria aseguraban la presencia de muchos testigos, testigos no en el sentido específico de testigos para el juicio, sino de testigos de cómo se realizaba y qué se estaba realizando. Tengan en cuenta, siendo un procedimiento oral, era importante que hubiese más de una persona que tuviese la posibilidad de saber y conocer cómo se había desarrollado este procedimiento de las acciones de la ley. Hoy día, cuando hablamos de día de ferias en tribunales, son los días que no se trabaja. En Roma sería al revés. Los días fasti, los días de feria, eran los días en los cuales los pontífices podían actuar para resolver los pleitos. El segundo, o digamos, otra de las características que resalta puntualmente, es que este procedimiento se cumple en dos etapas. Una primera etapa se realiza originariamente ante el pontífice y luego ante el magistrado, que va a controlar varios aspectos del procedimiento. El primer aspecto que va a controlar es si se dan las condiciones para poder accionar. Si quien acciona es al que le corresponde accionar, si contra quien se dirige el pleito es la persona que realmente puede ser demandada, se controla que las partes hayan sido debidamente citadas y sobre todo se va a controlar que se cumpla estrictamente lo que el procedimiento marcaba, es decir, el control de las formas. Esta va a ser el primer aspecto que va a controlar el magistrado. El segundo es que este magistrado va a designar un juez.
Y ese juez es el que va a resolver el pleito. El magistrado no es el juez. El magistrado es el que delimita el ámbito dentro del cual el juez va a resolver el pleito. Y la característica es que este juez es un particular, no es un magistrado, es una persona que, reuniendo las condiciones de ciudadanía, probidad, etc., es nombrada por el juez para resolver el juicio. Este es el que va a dictar la sentencia. El magistrado en este procedimiento no es el juez. El juez es aquel que él designa y ante el cual van a tener que concurrir las partes a hacer la manifestación de cuál es su reclamo, qué características tiene ese reclamo, etc. Se van a producir también ante el juez las pruebas de que las partes intenten valerse. Es decir, entonces, hay dos etapas: ante el magistrado, ante el juez. La etapa ante el magistrado es estrictamente formal, cumplimiento de las formas, control de lo que hoy llamaríamos la legitimidad para hacer el juicio, quién lo hace, contra quién lo hace, si es el que está habilitado, si no está habilitado, y además, y sobre todo, designar el juez ante el que se va a dirimir el pleito, juez que, repito, es un particular. La sentencia de este juez es irrecurrible. ¿Qué quiere decir? Que es definitiva. Ahora bien, aquel que resultaba perdedor, por decir así, en el juicio, podía intentar nuevo juicio sobre las mismas causas. Pero la consecuencia es que de perder el juicio, de ser nuevamente vencido, va a tener que cumplir el doble de aquello que había reclamado originariamente o el doble de aquello a lo que se lo había condenado en el juicio. Es decir, alguien podía reintentar el juicio sabiendo que en caso de ser nuevamente perdedor, porque evidentemente el ganador no va a reiniciar el juicio, no va a hacer un nuevo juicio, entonces el que resultaba perdedor, lo que tenías como, digamos, pendiente, es la posibilidad de que la condena fuera por el doble del valor inicial del juicio. Estas serían las dos etapas que se cumplen ante el magistrado. Por otro lado, había o debía cumplirse lo que se llamaba unidad del acto. ¿Qué significa unidad del acto? Que el acto es uno solo y debe realizarse sin discontinuidad, de manera continua, en un solo acto. A ver, para poner un ejemplo, digamos, que pueda entenderse cómo era esto. En las celebraciones religiosas cristianas hay unidad del acto. Un sacerdote no podría empezar una misa y decir, bueno, ahora me tengo que ir, la seguimos mañana. No, mañana será otra misa, esta tenés que terminarla. ¿Por qué? Porque hay unidad del acto, es un único acto. Porque esto viene también de lo que decíamos hoy, de la relación entre la actividad de los pontífices, justamente como sacerdotes, como también la actividad del pontífice para resolver el tema o el problema que le habían traído. Es decir, unidad del acto. ¿Cómo se hacía para convocar a alguien? Acá es importante también ver que no resulta posible que se haga un juicio si no están las partes presentes. Es decir, no puede haber juicio en ausencia, ni puede haber un juicio en el cual las partes no estén presentes en la realización del acto. Esto también tiene que ver con las características que habíamos señalado del ritualismo. Entonces, es importante o es necesario que ambas partes, el que reclama, el demandante, y aquel que recibe el reclamo, el demandado, estén presentes en el momento de celebrarse el juicio. Si no están presentes, el juicio no se puede celebrar. No hay eso que hoy se llama juicio en rebeldía o juicio en ausencia.
Las partes tienen que estar presentes. Y si el juicio versara sobre un objeto, por ejemplo, la propiedad de un esclavo o la propiedad de un bien o una cosa, en ese caso también el objeto tiene que estar presente. Es decir, si vamos a discutir sobre la propiedad del esclavo, lo que hay que hacer es conducir y llevar al esclavo ante el magistrado. Si se tratara de, estamos discutiendo sobre la propiedad de un arma, un jarrón, un arado, lo que fuere, en ese caso el objeto tiene que estar presente. Y si fuera un fundo, una casa, un campo, en ese caso tiene que haber algo que lo represente. Por ejemplo, si se tratara de una casa, si se tratara de un edificio, hay que llevar una teja, un ladrillo, algo que lo represente. Si fuera un campo, hay que llevar un pedazo de tierra, un poco de pasto, es decir, algo que lo represente. Esto también característica del tipo de procedimiento del que estamos hablando. De ahí que resulta importante la convocatoria que se haga para concurrir ante el magistrado. Porque si yo tengo la posibilidad de hacer el juicio contra alguien y ese alguien no está presente, el juicio no puede prosperar, no puede seguir adelante. Repito, porque no hay juicio en ausencia, juicio en rebeldía, como llamaríamos hoy. Entonces, aquel que iba a hacer un juicio debía convocar a su contraparte de una manera que estaba indicada justamente por el mismo procedimiento, por la misma ley de las 12 tablas. Debía hacerse la convocatoria en un lugar público y en presencia de testigos. Es decir, yo debía convocar a alguien contra el que quería hacer el juicio, lo tenía que convocar para que asistiera ante el magistrado, y esto debía hacerlo en lugar público y en presencia de testigos. Y la parte que era así convocada, que era citada de esta manera, no se podía negar a concurrir. Era obligación concurrir. Y si se negaba, podía ser llevado por la fuerza. Es decir, el propio demandado o con la ayuda de otras personas podía llevarlo compulsivamente a asistir ante el magistrado. ¿Por qué? Bueno, porque si no, no se podía hacer el juicio. Ahora bien, si este demandado tuviera una dificultad física para concurrir, estuviera enfermo o fuera anciano o no pudiera deambular, etc., el que lo demanda le tiene que proporcionar el medio necesario para la concurrencia. Una litera, un carro, un animal, un caballo, por ejemplo. Es decir, debía proporcionarle el medio, si éste no estaba en condiciones de ir por sus propios medios, para que concurriera ante el magistrado. Esto es lo que se llamaba la in ius vocatio, la convocatoria a concurrir ante el magistrado. Estas serían las características generales que son propias de las acciones de la ley. Ya lo dijimos, formulismo extremado, unidad del acto, 2 etapas, ante el magistrado y ante el juez, que es un juez particular, sentencia definitiva, pero se puede volver a accionar, oralidad y convocatoria de acuerdo a la ius vocatio. Me olvidaba, y días fastos, es decir, los días en que podía actuar el magistrado. Bien, estas serían las características generales. Podríamos decir algunas cosas más, pero por una cuestión de tiempo, dejo para que ustedes en todo caso lo vean. Esto está subido, ustedes ya saben dónde están las diferentes clases anteriores dictadas. Bien, Gallo nos habla
de que existen 5 acciones de la ley. ¿A qué se refiere esto? Esto es como decir, hay 5 maneras de que este procedimiento, con las características que indicamos, se realice. Hoy día, ¿a qué lo podríamos comparar? Bueno, hoy día sabemos que no es la misma forma de hacer un juicio si se trata de que estamos haciendo un desalojo, o estamos haciendo una sucesión, o estamos haciendo un daños y perjuicios, o estamos haciendo un juicio de familia. Es decir, cada uno tiene características particulares que hace que también las acciones tengan características particulares, acciones tomadas en este sentido procesal que venimos hablando. Es decir, lo que Gallo nos está diciendo, en la ley de las 12 tablas había por lo menos 5 formas de hacerlo. Ahora, ¿qué es lo curioso? En el mismo libro donde nos habla de las acciones de la ley, que es la Instituta, donde dice que hay 5 acciones de la ley o 5 tipos de acciones de la ley, aparecen otras acciones de la ley que no están entre estas 5. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo lo podemos explicar? Gallo no era un improvisado, y si uno mira la Instituta, se da cuenta que está estructurada como si fuera una clase de un profesor. Nos está explicando cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Miren, cuando Gallo habla de las acciones de la ley, y me refiero específicamente a Gallo porque es donde encontramos más claramente explicado este sistema procesal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han pasado como 200 años desde que se empezó a aplicar este sistema, de que se usaba este sistema. Entonces Gallo lo que está haciendo, nos está contando cómo era originariamente el sistema procesal. Estaríamos diciendo, hace historia del procedimiento. Es como si hoy día un procesalista nos explicara cómo eran los juicios en la época del virreinato. Sería lo mismo. Entonces Gallo lo explica. Pero ocurre que alguna de esas formas originarias de las acciones de la ley, cuando dejaron de usarse las acciones de la ley, subsistieron de otra manera. ¿Qué queremos decir que subsistieron de otra manera? Porque se utilizaron para otro objetivo que no era el hacer un juicio, hacer un reclamo. Por ejemplo, hay un modo de adquirir la propiedad que ustedes van a ver o habrán visto en Reales, que justamente parece un juicio simulado. Es la llamada in iure cessio. Las partes concurrían, uno afirmaba la propiedad de un objeto, el que era el propietario callaba, estando presente, y entonces en ese caso el magistrado le adjudicaba el bien a aquel que afirmaba que era suyo. Esto originariamente fue un sistema de la acción de la ley para que quien era propietario pudiera reclamar un bien si ese bien había sido de alguna manera, si de ese bien había sido de alguna manera despojado. Subsiste como un modo de adquirir la propiedad. Gallo no lo explica como una de las acciones de la ley, lo explica como un modo de adquirir la propiedad, que es a lo que había devenido, a lo que se había transformado. Y así podríamos citar otros ejemplos en los cuales se daba el mismo supuesto o la misma situación. Es decir, una manera de lograr un objetivo que originariamente había tenido que ver con el sistema procesal, pero que había subsistido de otra manera. Además, hay otras acciones de la ley, aparte de estas 5, que aparecen en el texto de Gallo cuando explica determinadas cosas. Por ejemplo, hay un modo de pedir la división de las sociedades que es un modo que no está nombrado entre las acciones de la ley,
pero sí aparece por otra parte. Vamos a concentrarnos en estas 5 acciones de la ley. De estas acciones de la ley, nos vamos a encontrar con que hay 3 que son declarativas y 2 que son ejecutivas. Las acciones de la ley declarativas son declarativas porque lo que buscan es explicitar, clarificar una situación de derecho cuando esta situación está controvertida, está discutida. Es decir, ¿qué es lo que buscan? Es decir, ¿quién tiene el derecho? ¿Okay? Y las ejecutivas es, a partir de un derecho que ya no está discutido, disponer para que ese derecho se cumpla. Quiere decir entonces que nosotros acá lo que vamos a encontrar es que este procedimiento, esta forma, por un lado en las declarativas busca la afirmación, el reconocimiento de un derecho, y por el otro lado busca una vez que hay un derecho que ya no admite discusión, la efectivización de ese derecho. Pongamos por ejemplo, hoy día, supongamos, una persona sufre un accidente de tránsito. Entonces va a reclamar para que le paguen los daños que se le han ocasionado como consecuencia del accidente de tránsito. Tendrá que demostrar quién ha sido responsable de ese accidente y tendrá que acreditar cuáles son los montos que reclama y en virtud de qué los reclama, cuáles son los daños que se le han ocasionado y cuál es la cuantía de esos daños. ¿Esto cómo lo reclamaría? Y a través de una acción de daños y perjuicios para lograr el reconocimiento de que tiene un derecho a reclamar y en qué se concreta ese derecho. Ahora bien, si una vez que obtiene la sentencia favorable, donde se le dice que tiene razón para reclamar, que ha acreditado la existencia de los daños, que se ha determinado el monto de esos daños, puede ocurrir que aquel que es condenado no cumpla. A pesar de que ha sido condenado a cumplir, no cumple. En ese caso, aquel que ha sido beneficiado por la sentencia tendrá a su disposición una acción por la cual podrá lograr que se incauten bienes del condenado, que esos bienes sean realizados, sean vendidos y que se le pague la cantidad necesaria para satisfacer ese reclamo que él ha hecho. Es decir, estas serían las 2 etapas o 2 tipos de acciones. Acción declarativa, la primera, buscando la explicitación de la responsabilidad y del daño. Segundo, poner, si no se ha cumplido con ello, poner a disposición del vencedor del juicio anterior un nuevo tipo de juicio ejecutivo justamente para reclamar la ejecución de aquella sentencia incumplida. También hay determinados juicios, y también ocurría en algún caso en Roma, de que hay veces en que no hace falta hacer un juicio declarativo, porque hay determinadas cuestiones que no necesitan ser demostradas de la misma manera. No hay que acreditar determinado tipo de cosas. Por ejemplo, tomemos por caso, si alguien tiene un cheque y va a cobrar el cheque y resulta que el cheque, el cajero del banco le pone el sellito que dice que el cheque no se paga porque la cuenta no tiene fondos, esa persona puede iniciar directamente un juicio ejecutivo, porque tiene en sus manos lo que hoy llamaríamos un título ejecutivo, es decir, tiene un cheque perjudicado, un cheque que ha sido demostrado que no ha sido pagado porque no existían en la cuenta los fondos suficientes para pagar. Entonces aquí ven ustedes, no hace falta hacer un juicio previo, un juicio declarativo, porque está previsto por la legislación
de que ese tipo de título, en este caso el cheque que hacíamos de ejemplo, sirve de título ejecutivo, es decir, sirve de título para ejecutar, para ir directamente a cobrar. Existiría, si resulta que este título tiene algún perjuicio o ha sufrido algún tipo de cuestión, por ejemplo, que el cheque ha sido robado a la persona que, digamos, le correspondía el cheque y el que lo está intentando cobrar y por eso no lo cobra, no es idóneo para hacerlo, en ese caso podría hacer un juicio posterior, ordinario, declarativo, a aquel cuyo cheque le fue cobrado compulsivamente para lograr la restitución. Pero fíjense, aquí lo que pasa es que se ha invertido la cuestión. Como hay un título ejecutivo, será aquel del que ha emanado el título el que deberá demostrar que la persona que lo está ejecutando o que lo ha ejecutado es una persona que no es idónea. Es decir, que ese cheque en alguna medida tiene algún defecto, alguna falla, que hace que sea necesario hacer un juicio posterior, etc. Bien, volvamos para atrás. 3 acciones declarativas, 2 acciones ejecutivas. Las 3 acciones declarativas son el sacramentum, o legis actio per sacramentum, la iudicis postulatio, la iudicis postulatio, o iudicis vel arbitrive postulationem. El nombre es muy largo y difícil en latín, pero es muy explicativo, muy ejemplificativo de cuál es el contenido de esta acción. Y, por último, la llamada condictio o legis actio per condictionem. Estas son las 3 declarativas: sacramentum, iudicis postulatio, condictio. Y en cuanto a las ejecutivas, vamos a tener la manus iniectio o legis actio per manus iniectionem y pignoris capio o legis actio per pignoris capionem. Lamentablemente tenemos que usar las expresiones latinas, no tenemos equivalente para usar por una razón: son nombres propios. Es el nombre que tiene la acción y no le podemos poner o inventar un nombre para explicarla. Vayamos al sacramento. Es una acción antiquísima, muy vieja. Es una acción que viene, según dicen los diferentes autores, desde antes de la fundación de la ciudad. Quiere decir que ya los grupos que concurrieron a fundar la ciudad utilizaban esta forma o alguna forma parecida para resolver sus pleitos. Por eso se dice precívica, antes de la ciudad. Este sistema empezó aplicándose con los pontífices. Tiene marcadas características equivalentes o similares a los ritos religiosos. Fíjense, este rito del sacramentum originariamente fue una ordalía. ¿Qué es una ordalía? Una ordalía es someter a la decisión de los dioses la resolución de un pleito. Es decir, miren ustedes, ejemplos de ordalía. Ordalía fue el acto por el cual los romanos decidieron quién iba a ser el fundador de la ciudad. ¿Recuerdan el episodio? Rómulo y Remo tenían que decidir quién, o debía decidirse quién de los dos era el que debía fundar la ciudad. Se somete a la decisión de los dioses mirando el vuelo de los pájaros. Aquel que vea volar mayor cantidad de pájaros sobre su cabeza, etcétera, etcétera. Es decir, están realizando una ordalía, un juicio de Dios. En determinada etapa de la historia, aquel que era testigo
de algún tipo de juicio, de algún tipo de cuestión, se decía, si es verdadero, que ponga las manos en el fuego. Nosotros hoy día también hablamos, yo pongo las manos en el fuego por esta persona, o yo no pongo las manos en el fuego por esta persona. Es decir, yo realmente avalo o realmente no avalo una determinada cuestión o una determinada persona. Entonces, ¿qué pasaba? Este testigo manifestaba y cuando le pedían la prueba, tenía que poner la mano en el brasero y si realmente decía la verdad, los dioses no iban a permitir que se quemara. Habría olor a churrasco, pero no se quemaba. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esta era una ordalía. Esto es un juicio de Dios. ¿Por qué? Y porque el que va a impedir que se queme son los dioses, el Dios, según la creencia de cada civilización, de cada cultura, de cada época, etc. Es decir, esto es una ordalía. Bien, ¿por qué decimos que el sacramentum originario era una ordalía? Porque el sacramentum se iniciaba con un acto que era un sacrificio. Las partes que estaban en discusión debían llevar un animal para ser sacrificado. Si el pleito era un pleito importante en cuanto a su monto, en cuanto a su valor, debía llevarse un animal de ganado mayor. Es decir, ¿qué decían los romanos? Si el pleito es superior a 1000 ases, el as, la moneda romana, el sacramentum debe ser de un animal de ganado mayor. Si es menor de esa cantidad, basta un animal de ganado menor. Ganado mayor, una vaca, un buey. Ganado menor, un cordero, un cabrito. Si lo que estaba en discusión era la libertad de una persona, es decir, si el juicio consistía en saber o decretar si una persona es libre o es esclavo, estaba indicado que fuera el sacramentum por un animal de ganado menor. Esto no es porque tuvieran en menor importancia las cuestiones que hacían a la libertad, sino al contrario. Era facilitarle a quien iba a afirmar que era una persona libre, que pudiese tener a su alcance el animal que estaba, en cuanto a valor, 10 veces por debajo del valor del animal de ganado mayor. Cualquier persona podía conseguir o tener la suma para comprar un cordero o un cabrito. Ya tener que comprar un buey o una vaca, ya la cuestión se complicaba bastante en cuanto al monto. Entonces, si lo que está en discusión es la libertad, que haya facilidad para concretar el tema. ¿Qué debían hacer? Debían llevar el animal ante los magistrados, perdón, ante los pontífices. Y los pontífices realizaban el sacrificio, extraían el hígado del animal, lo cortaban en dos partes, en dos mitades, colocaban una a su derecha y otra a su izquierda y analizaban cada una de esas partes. El color, la conformación, el peso, si tenía o no tenía quistes, en fin, toda una técnica que venía ya de los etruscos. La técnica augural, por decir así, venía de los etruscos. Entonces, ¿qué hacían? De esta manera, a juicio de los pontífices, determinaban si preponderaba la parte que había quedado del lado derecho o la parte que había quedado del lado izquierdo. Si era la del lado derecho, el sacramentum era diestro y por lo tanto se ganaba el juicio. Si quedaba de la parte izquierda, era siniestro y se perdía el juicio. Siniestro,
la siniestra es la izquierda. No tiene la palabra siniestro aquí un contenido que ha tenido después y que realmente se compadece con lo que ocurría acá. ¿Por qué hoy día decimos, y eso es siniestro? Como diciendo es perjudicial. Porque causa un perjuicio justamente, porque causa un malestar, una dificultad, lo que fuere. En los romanos era siniestro porque perdías el juicio, también causaba un problema, también traía una consecuencia negativa. Entonces, cuando era de la siniestra, de la izquierda, el juicio era perdido. Si era de la diestra, de la derecha, se ganaba el pleito. Miren, curiosamente, hoy día todavía en derecho con otra connotación aparece la expresión siniestro. Por ejemplo, en los juicios de seguros, para referirse al hecho que ha causado o que se ha invocado para reclamar el cumplimiento del contrato de seguro, se dice el siniestro. Para los seguros, si ustedes toman una póliza de seguros y se toman el trabajo de leer esa serie de disposiciones que tienen los contratos de seguros, generalmente con letra muy chiquita y apretada, van a encontrar la palabra siniestro varias veces, haciendo referencia al hecho que ha causado el perjuicio que se pretende subsanar con el cumplimiento del contrato de seguro. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurría? Que los pontífices eran muy estrictos en la aceptación del animal para el sacrificio. Debía ser un animal sin defectos. Y entonces se debía mirarse si el animal tenía o no tenía determinado tipo de características, que no tuviera, no sé, el cuerno astillado, que no tuviera alguna de las patas que estuviera rengueando, o que tuviera, en fin, lo que fuere. Entonces, ¿qué pasaba? La gente iba con el animal ante el pontífice, ad pontem, al costado del puente, llevaba el animal, lo traía desde el foro ovario y debía transitar un trecho donde no era fácil el tránsito, porque era un terreno escarpado, y tenía que llevarlo, y por ahí el pontífice no se lo aceptaba. Y tenía que volver con el animal y buscar otro animal. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer los romanos? Iban ante los pontífices para iniciar un sacramentum y en lugar de llevar el animal, le decían, le doy el dinero, el valor del animal. Le doy 500 haces, si es un animal de ganado mayor, 50 haces de animal de ganado menor, y el animal lo ponen ustedes. Háganse cargo. Esto simplificaba la cosa. Y esto funcionó así, con la característica que en determinado momento los pontífices dejan de realizar el sacrificio, la ordalía, y empiezan manifiestamente, no quiere decir que en los casos anteriores no lo hicieran, a resolver conforme las características del juicio, conforme la prueba que se había llevado, conforme, etcétera, etcétera. Entonces, ya no está el animal. Pero los pontífices siguen recibiendo los 500 haces, los 50 haces, hoy diríamos como si fuese una especie de tasa de justicia. Ya no ponen el animal, pero se quedan con ese dinero. ¿Qué pasó a posteriori? A posteriori ocurrió que los pontífices, como ustedes saben, fueron reemplazados en la administración de justicia por los magistrados, por los pretores. Pero también saben ustedes que el pretor debía actuar ad honorem, por el honor. Y por lo tanto, si debía actuar ad honorem, el pretor
no podía recibir los 500 haces o los 50 haces. Porque no podía recibir paga por su tarea. Allí se intentó o se habló de que ese dinero fuera a parar al tesoro público, pero no tenía mucho sentido esto, no tiene ninguna justificación que vaya al tesoro público, porque lo que hoy llamaríamos el Estado, en Roma no aporta nada a la resolución de los pleitos. El juez es un particular que no cobra, el magistrado es alguien que no cobra tampoco, que trabaja ad honorem. Por lo tanto, ¿qué justifica? Que este tipo de cuestiones, que son cuestiones particulares, no son cuestiones públicas, son cuestiones privadas, devengue una suma en favor de, entre comillas, el Estado, para que nos entendamos fácil. Nada. Por lo tanto, lo que se empieza a hacer es que esa suma de dinero vaya a parar al que gana el juicio. Las partes concurrían ante el magistrado, en lugar del animal pagaban cada una los 500 haces o los 50 haces correspondientes, el magistrado los retenía y al término del juicio se los entregaba a aquel que había ganado. Una especie de compensación por haber tenido que realizar un juicio para que le fuera reconocido su derecho. Quiere decir, el ganador recibía lo que él había entregado más lo que había entregado el otro. Esto es lo que hace decir algunos autores que el sacramentum era una especie de apuesta solemne por la cual se determinaba una suma que se adjudicaba al ganador. Por ejemplo, algo así dice el fallecido Argüello en sus libros. ¿Está mal? No, no está mal. Tomó la foto en un solo momento, no miró la película. Y cuando tomó la foto, esto funcionaba así. Aparece como una apuesta solemne a favor del ganador del pleito. Pero no explica ni el nombre, sacramentum, aquello que sirve para lo sagrado, lo que se usa en este caso, el animal, la víctima, para a posteriori ser la suma de dinero a los pontífices, para a posteriori, y ahora sí, ser una especie de apuesta en favor del ganador. ¿Está más o menos entendido esto? ¿Alguien tiene alguna dificultad o alguna pregunta al respecto? En alguna de las clases anteriores hemos explicado que había diferente tipo de fórmula o de manera de actuar cuando se trataba de lo que se llamaba el sacramentum in rem, respecto de las cosas, y sacramentum in personam, respecto de las cuestiones, lo que hoy llamaríamos los derechos personales. Pero no nos vamos a entretener con eso porque no tendría demasiado sentido. Bueno, estoy mirando la hora, veo que como empezamos más tarde, nos hemos excedido un poco y ustedes por ahí tienen que hacer concurrencia a una clase y por lo tanto entonces no tendría sentido que nos alarguemos. En la clase próxima seguiríamos viendo cuáles son las siguientes acciones de la ley y Dios mediante también estaríamos viendo la parte del procedimiento formulario. Yo les pido que ustedes le den una mirada, como hago siempre, les vuelvo a pedir, den una mirada a este tema, a lo que puedan recordar de la clase de hoy, para ver si es necesario reforzar alguna de las cuestiones o explicar mejor algo que no hayamos explicado debidamente. ¿No hay preguntas? Sí, profesor, tengo una. No me quedó muy claro cuando habló de unidad del acto. Unidad del acto significa
que el juicio debe empezar y terminar en un mismo día, en un único acto. No perder ok. la continuidad, no perder la continuidad. Por eso los juicios debían empezarse temprano. Ya no habría tiempo, pero podríamos contar un caso curioso en el cual esta situación de la unidad del acto fue utilizado por un ciudadano romano, uno de los decemviros, Apio Claudio, un viejo medio sinvergüenza, que trató de aprovecharlo para sus fines inconfesables, pero eso lo explicaremos en otro momento porque no nos dan los tiempos. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, si no tenemos más preguntas, quedamos liberados entonces. Que tengan una buena semana o unos buenos 15 días, porque hasta dentro de 15 días no nos vemos. Siempre tengan presente, las dudas que tengan vayan anotando y vayan preguntando, porque si no después no hay tiempo para eso. Espero que hayan ido pasando con regularidad y con fortuna los diferentes parciales que seguramente ya están dando en las comisiones. Bueno, nos veremos en 15 días entonces. Disculpe, profe, ¿podría volver a decir lo que acaba de decir recién? Es que no lo pude escuchar muy bien. No, decía que seguramente ustedes han tenido ya parciales, así que espero que lo hayan hecho con fortuna, que les haya ido bien. No decía nada más. Y que en la próxima clase seguiremos con los temas que hoy hemos desarrollado. Ah, gracias. Nosotros de la comisión 36 aún no tuvimos el primer parcial. Lo tenemos recién el 13 de mayo. Bueno, que tengan suerte entonces. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, que lo pasen ustedes bien. Gracias, Cristian. Gracias, Marco, como siempre, por colaborar. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Gracias.